Hola a todos y bienvenidos a Sabonis. Hoy les voy a enseñar a preparar un postre italiano que definitivamente no puede faltar en un almuerzo familiar o una ocasión especial. Fácil de hacer, muy tradicional y sin duda exquisito. Y es el tiramisú. Pero ¿de dónde viene este delicioso postre? Bueno, el tiramisú tiene un origen debatido, pero la teoría más aceptada es que surgió de la región de Véneto, Italia, específicamente de la ciudad de Treviso, durante la década de los 60. Y se cree que fue creado en el restaurante Le Becherie por el chef Roberto Lolli Linguanotto, quien adaptó un postre veneciano llamado sbatudín, que es una crema italiana hecha con yemas de huevo y batidas con azúcar y que usualmente le añadían café, galletas, licores, etc. Muchas versiones. Y entonces de allí surgió la idea y viene la combinación de lo que hoy se conoce mundialmente como el tiramisú. Así que vamos con la preparación, disfruten del video y al final les resumo todos los ingredientes para que los anoten. Vamos primeramente a preparar café y para eso voy a usar mi cafetera grande, porque necesito aproximadamente 400 mililitros de café cargado. Lo pueden hacer con un café instantáneo, pero no va a tener tanto impacto en el sabor. Una vez listo el café, le vamos a poner un toquecito de azúcar, unos 15 gramos. Y ahora el toque de la nonna Saboni, una copita de vino Marsala dulce. ¡Boom! Mezclamos y lo reservamos para que enfríe. Vamos con la crema mascarpone. Y ojo, como siempre, hay unos truquitos claves que les va a servir a ustedes para muchas otras recetas. Primero necesitamos que todos los ingredientes estén a temperatura ambiente. Primero, en el tazón del mezclador vamos a poner las yemas de 4 huevos grandes. Guarda las claras para el siguiente proceso. Batimos las yemas hasta verlas unidas. Ahora, esta crema se hace así, con las yemas crudas y 60 gramos de azúcar. Pero como no va a ir en ningún momento al fuego y este postre es 100% frío, les voy a enseñar cómo pasteurizar las yemas sin comprometer la crema. Y ojo, porque este paso es totalmente opcional, pero yo lo hago para garantizar la salud de los que comen de mi cocina. Para pasteurizar esta crema, usamos una cacerola pequeña y a fuego medio bajo, vierte 60 gramos de azúcar y 30 mililitros de agua. ¿Qué estoy haciendo aquí? Un almíbar, un jarabe. Claro, ese mismo jarabe, ese mismo almíbar que usas para glasear postres, frutas, etc., ese mismo es el que vamos a usar. Le vamos a dar a esta crema el azúcar que necesita, pero va a llegar a una temperatura que poco a poco y sin cocinar las yemas las va a pasteurizar. Solo para aquellos que no saben qué es pasteurizar, les explico. Pasteurizar es el proceso en que se matan los microorganismos, como las bacterias, sin alterar la composición del líquido porque nunca llega a su punto de ebullición. Bueno, seguimos con nuestro almíbar. Vamos a dejarlo cocer hasta que alcance los 240 grados Fahrenheit. No necesitas usar termómetro si estás bien atento, porque visualmente lo vas a ver notar cuando empiezan a verse las burbujas de ebullición. En este punto ya lo retiras del fuego y vamos sobre el tazón. Sin correr y sin apuro, vamos a prender el batidor y vamos a dejar caer el almíbar en forma de hilo. Sigue batiendo sin parar hasta que las yemas blanqueen, o sea, hasta que llega a un color mucho más claro. Una consistencia cremosa, doblen su tamaño y estén a punto de cinta. Después vamos a añadir 500 gramos de queso mascarpone. Si no encuentras mascarpone, usa un queso cremoso como el Philadelphia. El mascarpone lo vamos a ir sirviendo por cucharadas grandes mientras seguimos batiendo. Una vez lista, cambiamos la crema del recipiente, la cubrimos con un film wrap y la reservamos en el refrigerador. Ahora vamos con las claras. En nuestro mezclador previamente lavado vamos a poner las claras y una pizca de sal. De igual manera que las yemas vamos a repetir el proceso de pasteurización con 60 gramos de azúcar y 30 mililitros de agua.
Batimos las claras hasta que formen ondas. Para entonces ya el almíbar debe estar en su punto y listo para integrarlo a nuestras claras batidas, que ya deben estar a punta de nieve. De nuevo, sin dejar batir, integramos el almíbar en forma de hilo. Seguimos hasta obtener un merengue firme y con picos. Vamos a nuestro último paso para nuestra crema mascarpone, y es unir el batido de las yemas con el merengue de las claras. Pero para esto no vayas a batir como estábamos haciendo, porque destruirías el merengue. Tenemos que integrarlo de manera envolvente con una espátula, así como elevando y aireando la mezcla, poco a poco. Mientras voy uniendo la mezcla, no olvides suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Dame un like, todo eso me ayuda para seguir compartiendo las recetas y trucos de cocina italianas y peruanas contigo. Lista la crema mascarpone. Ahora vamos a armar el postre. No quiero complicarles la receta haciendo biscotelas, así que voy a usar estas que se encuentran en el mercado. Y aquí tengo mi molde de 10 por 7 pulgadas, es un molde promedio. Y aquí fácilmente van a salir mucho más de 6 porciones grandes y generosas, eso se los puedo yo asegurar. Empezamos poniendo las biscotelas en el café, una a una por el lado contrario del azúcar. Déjala en el café por 1 o 2 segundos máximo. No las queremos empapadas, solo tocadas por el líquido. Y las ponemos en el molde boca abajo, por el lado seco. Queremos que el líquido vaya cayendo internamente poco a poco. Armamos un primer piso de biscotelas. Luego hacemos una capa de crema mascarpone. Volvemos a hacer otro piso de biscotelas. Y finalmente una última capa de mascarpone. Y ahora el toque final. Espolvorea cocoa en toda la superficie. Limpia los bordes. Cúbrelo con un film wrap y mándalo a refrigerar hasta el día siguiente. Ahora sí, después de haber pasado el postre la noche en el refrigerador, se han mezclado internamente los sabores, los líquidos se han esparcido y no me cabe la menor duda que debe estar riquísimo. Y la única forma de saberlo es probándolo. Así que preparamos un plato, separamos una porción, servimos y le podemos dar un toque de cocoa extra a manera de explosión, algo dramático. Luego lo puedes decorar con una frambuesa, unos chocolates, crema, una hojita de menta, albahaca, lo que quieras. 1000 posibilidades. Este postre es totalmente versátil. Así que voy a aprovechar que estamos en temporada y lo voy a decorar con 2 arándanos, una frambuesa y esta hojita de menta. Y listo, el tiramisú. Ahora a probarlo. No, delicioso. ¡Qué sabor! Vamos a repasar los ingredientes. Para la crema mascarpone, 4 yemas de huevo, 60 gramos de azúcar, 500 gramos de queso mascarpone, 4 claras de huevo, una pizca de sal y otros 60 gramos de azúcar. El café, 400 mililitros de café expreso, 30 mililitros de vino de marsala dulce, 15 gramos de azúcar para el café. Para el armado, molde de 10 por 7 pulgadas, 200 gramos de biscotelas, polvo de cocoa. Para la presentación, opcional, unos arándanos, una frambuesa y una hojita de menta. Acuérdate, la comida impacta de 3 formas. Primero, la vista, cuando ves el plato y cómo luce. Después, el olfato, cuando ya tienes el plato frente de ti y puedes olerlo. Y finalmente, el gusto, cuando lo pruebas.
Si vas a preparar algo para alguien, hazlo con pasión. Que no quede nada de ti por hacer para que luzca bien, huela bien y sepa bien. Espero que les haya gustado esta receta y que la hagan en casa. No olviden comentarme cómo les quedó, preguntas que tengan o alguna receta especial que ustedes quieran que yo les traiga. Los veo en el próximo video y recuerden, como decía la nonna Saboni, un plato sencillo pero hecho con cariño es más memorable que el más sofisticado de los banquetes. ¡Arrivederci!